En el programa anterior, él emite un comunicado declarándole la guerra a estos tres países en colaboración o en respaldo de lo que había sucedido con Pearl Harbor. Y es interesante porque él envía una carta al Departamento de Estado de los Estados Unidos diciéndole que el ejército hondureño estaba preparado para cualquier guerra y que tomaran en cuenta a su ejército. Había un enlace militar aquí de los Estados Unidos y desmintió lo que había comentado Tiburcio Carías, que en realidad no estábamos preparados porque era una guerra mundial y no teníamos nosotros la tecnología que se estaba manejando en ese momento. Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Muy contentos, muy felices con esta segunda temporada que estamos iniciando en el programa ¿Qué pasó entonces? Con temas interesantes, pues siguiendo sugerencias, tocando un poco lo que es la historia y como hablamos que en nuestro programa pues estamos también reconstruyendo la historia de una u otra forma, pues decía Ortega y Gasset que los historiadores somos profetas al revés, ¿verdad? Miramos lo que pasó atrás y podemos prever lo que viene hacia lo que es el futuro y por eso para el día de hoy tenemos un tema interesante que tiene que ver con la historia, es la historia de la aviación en Honduras. Vamos a darnos cuenta aquí de cuál fue el papel de la aviación en el desarrollo histórico, sobre todo pues en la parte económica, en la parte militar, política, en el caso de Honduras. Y para esta oportunidad pues hemos invitado a también un amigo y que pues un viejo conocido, como decimos por ahí, al ingeniero Jorge González, que pues ha aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos bien acá, en este programa, agradeciendo la invitación. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a aprovechar a Jorge porque realmente Jorge es una de las personas que pues ha estudiado, ha investigado sobre lo que es la historia de la aviación en Honduras. Tiene muchos datos interesantes que nos va a aportar, nos va a dar a conocer. Y como con él, pues de hecho, él actualmente labora en forma pues, voluntaria en el Museo del Aire, con sede en la Fuerza Aérea de Tegucigalpa. Y él pues recibe estudiantes en este lugar y es muy ameno cuando uno hace este recorrido con Jorge, aprende mucho, cada vez aprende cosas nuevas, ¿no? Bien, Jorge, la aviación pues, en Honduras tiene una trayectoria importante a nivel de todo Centroamérica. Y pues gran parte del desarrollo de Honduras pues se inicia con lo que es la aviación. Honduras es un país irregular, con su geografía irregular, incluso desde la época de la colonia cuando hacían los reportes decían que era un lugar muy quebrado, un lugar que para llegar de un sitio al otro tardaba mucho tiempo y eso pues lo caracteriza a nivel de toda Centroamérica y es por eso que de una u otra forma la aviación viene siendo como una solución al problema de las comunicaciones en el caso de Honduras. Y un país incomunicado no hay desarrollo, un país comunicado sí hay desarrollo. Entonces, en este caso, Jorge, vamos a iniciar pues hablando acerca de cuáles son esos primeros pasos que se dan en Honduras, cómo inicia la aviación en Honduras. Bueno, retomando algunas de tus expresiones ahí, de hecho, en una ocasión leí un documento de esos que uno encuentra en las bibliotecas. No recuerdo el nombre del autor, pero ahí decía la aviación conquista Honduras. Me parece muy interesante el término, ya que ese encanto y ese potencial que se miraba, porque Honduras es un país, como tú lo dices, montañoso, ya por naturaleza, la topografía de los sitios de Honduras, del territorio en general, imposibilitó mucho proceso, inclusive de la conquista española. Claro. Los contrastes con los demás territorios centroamericanos eran complicados. Ahí, por eso en los años 20, como se mira en algunas imágenes que estaremos presentando, estamos viendo, llegaron aquí mucha gente de origen italiano, posterior a la Primera Guerra Mundial, recordemos que fue del 14 al 18. Después mucha gente quedó fuera de trabajo, como dicen, claro, pilotos, mecánicos, un montón de gente, producto de esa experiencia que donde la aviación se probó que tenía valor militar, valor estratégico, y aquí trajo también se trajo esos italianos, fuertes cantidad de italianos, hay señores de apellido Venditti, Stornaiola, Villa, Massi, ¿verdad? Y hubo entusiastas hondureños que empezaron a valorar los aviones, por ejemplo esa foto, ahí vemos el famoso avión
Bristol F-2, un avión británico, producto del entusiasmo de la época, del 1919, 1920 al 21, bajo la administración de López Gutiérrez, se decidieron a comprar un avión inspirados en la emoción de los primeros 10, 20 años del siglo XX. Ahí ese avión Bristol rompió una serie de inquietudes que habían, porque antes para viajar a la costa norte era cuestión de 2 o 3 días. Claro. Prácticamente la costa norte de aquellos años, de mediados del siglo XX, implicaba viajes de 2 o 3 días, dormir en Ciguatepeque, ya sea en Comayagua, y era complicado. Las personas que se iban de Tegucigalpa a cualquier pueblo del interior se la miraban difícil para Tenían poder que hacer un transbordo en el lago de Ojoa. Sí, hacerlo. Lo llevaba para Pitosolo. Sí, entonces hacer un viaje lejano y agotador. Entonces cuando viene este Bristol, volviendo a esas imágenes, de las pocas imágenes que hay que vino en el 21, ese avión se llegó desarmado al puerto de Tela. Algunas versiones que hablan de Cortés, pero por referencias, creemos que Tela era el puerto importante de la época, en los años 20. Ahí se llevó vía tren a San Pedro Sula. Lo armaron con un piloto que contrataron, Iván Lamb. El gobierno de esa época lo contrata, no había combustible, a todos lo trajo por barco. Él era un mecánico y él era un piloto. Y volando desde San Pedro Sula había un famoso campo Maratón, que no sé si existirá en San Pedro, me imagino que debe estar lleno de casas ahora. Ese señor Lamb lo trajo a Tegucigalpa, según las referencias que hay, se tardó 2 horas y media. 2 horas y media. Se pueden imaginar lo que pensó los políticos, los militares, los empresarios, los comerciantes, los pasajeros que ya no querían viajar 3 días. Esas 2 horas y media se volvieron interesantes para cualquier persona. Y obviamente no había medios aéreos, pero aparecieron pilotos, otros, Antonutti, como esa foto que está ahí, Asterio Antonutti, que por ahí se casó en Honduras a los años, era un mecánico, volaba un Ansaldo Varilla, ese avioncito como el de la foto que está ahí, le permitió demostrarle a las autoridades de la época que la aviación era viable en cuestión de costos y en cuestión de la oportunidad de volar, ¿verdad? Llama la atención, ingeniero, que los italianos cómo han influido en la historia nuestra. Por ejemplo, en la arquitectura también hay mucha influencia italiana en Tegucigalpa, ya que usted trae este nuevo dato, ¿verdad? Este dato de que los italianos pues empiezan a invertir o le entran a este proyecto de la aviación en Honduras. Qué interesante, ¿no? Cómo ha sido su aporte realmente, ¿no? Sí, no, lógico, hay mucha obra arquitectónica en la misma Escuela de Aviación antigua, ahí en el Toncontín, en la base aérea Hernán Acosta Mejía actual. El edificio principal es un italiano el que lo diseñó, Augusto Bresani, de la misma casa presidencial. Así es cierto. Entonces es un edificio que, bueno, poca gente lo logra valorar y apreciar, pero que sí ahí está. Está así recuerdo que esa época, imagino que los historiadores que se han metido más acuciosos han encontrado muchas más referencias. Claro, ¿verdad? Castillo Bellucci y todo eso. Realmente, viendo todo esto, viendo o pensando un poco hacia atrás, viendo el desarrollo de la aviación en Honduras, dentro de estos datos me imagino que cuando aparece el primer avión en Tegucigalpa, en Honduras, ha sido algo impactante para la gente en ese momento, ¿no? Sí, de hecho hay mucho relato que se cita en los periódicos. Antes no había, obviamente, internet, ni email, ni nada. Era puros corresponsales que en los periódicos, vía telégrafo, mandaban las comunicaciones y se relata cómo la gente se emocionó con ver ese avión que vino en el 21, el Bristol. Y Tegucigalpa fue una gran algarabía. Como el ejemplo de esa foto también de esos pilotos que vinieron italianos por acá. Ahí otra foto que muestra uno de los procesos de emoción también. Ahí el avión Lempira, un nombre autóctono pues, para un avión. Es un avión comprado de Estados Unidos, lo voló uno de los pilotos iniciadores aquí en la aviación, Garay, el cual pretendió hacer un viaje de Nueva York a Tegucigalpa en 1931. Y ese avión, por cosas de mala suerte, no logró llegar aquí, pero por lo menos estuvo emocionando a la población de la época. Ahí tenemos a otro como Luis Alonso Fiallos,
ahí lo estamos viendo con un avión de lo que fue Fuerza Aérea en el 36. Hubieron muchas cosas ahí, ¿verdad? Hay varios pioneros ahí que se emocionaron, pero obviamente hubo esa presencia de extranjeros que atraían la experiencia, y que no eran personas, eran personas que venían buscando fortuna, buscando animosidad, pero fueron receptivos los hondureños de la época, ¿no? Ahí en los años 20, en los años 30 se formó mucha gente, se integró mucho esfuerzo institucional del gobierno, que nos dio lugar a que llegaran aviones allá en los años 30, como el Boeing 95 que tenemos en la imagen. Llegó en el 36, que fueron comprados allá en Estados Unidos en aquella época, y que eran aviones modernos para su época, pero en los Estados Unidos se usaban para correo aéreo. Y aquí vinieron a volar como aviones para transportar especies fiscales, que incluía aguardiente, y también para misiones militares. Por ejemplo, esa hermosa foto que está ahí, es una foto ya cuando la Escuela de Aviación, lo que fue Fuerza Aérea, se logró consolidar. Ya habían como 19 aeronaves ahí que estaban ya por parte del gobierno. Ya había un proceso formativo de lo que es la aviación militar, ya que, le digo, la aviación empieza en los años 20 con el entusiasmo de los extranjeros y el entusiasmo de los nacionales que soñaron con volar. En los 30, ¿verdad? 20 y 30, correo aéreos. Ahí tenemos a Sonny Morgan, uno de los que logró hacer correo aéreo en Honduras en los años 20. Se entusiasmó y hubieron sus propuestas. Por ejemplo, un doctor Pounds, un norteamericano, montó una empresa de correos, y parte de las estampillas actualmente son una de las más cotizadas en el mundo. La Honduras Negra, tiene un valor hace unos 15, 20 años como de $250,000, estampillas de la época del correo aéreo en Honduras, ¿verdad? Es interesante, ahí para el caso, en ese mapa de 1938 se miran las rutas aéreas que habían, y recordemos cuando fue, por ejemplo, hecha la carretera del norte. La carretera del norte, como la conocen más o menos ahora las actuales generaciones, estamos hablando del 70 para acá. 70 para atrás era un tortuoso camino, pero por aviación se cubría todo Honduras, todo Centroamérica, la Mosquitia, Olancho, Lloro, todos los departamentos de Occidente, el centro, y el punto central era Tegucigalpa, Toncontín. Realmente estábamos totalmente comunicados vía aérea, en un país comunicado vía aérea, y fue, pues, por así decirlo, uno de los momentos en cual Honduras pues, se desarrolla, y como lo comentamos al principio, estamos conectados mediante esa vía, y aparte de eso, nos estamos enterando lo que está pasando en todo Honduras. Bueno, interesante el tema, y vamos a hacer una breve pausa y usted no nos cambien. Ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Donde se hace la declaración de guerra, que es un material interesante. Entonces, a la par de eso... Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia de la aviación en Honduras. Y también recuerda, pues, escribirnos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com. Y algo nuevo en nuestra segunda temporada, pues también a la página del Facebook del canal Suyapa TV Educativo, para que nos escribas a las redes sociales, y ahí estamos, pues. Así que esperamos tus comentarios. Ingeniero Jorge, algo interesante que usted comentaba en la primera parte es acerca de que el país estaba comunicado vía aérea, lo estaba. O sea, somos de los pocos países, creo, en Centroamérica que mantuvimos esa comunicación para aquella época, ¿no? Habían países que estaban pues totalmente incomunicados. Ahora bien, si la aviación, que es el motor que nos impulsó, nos conectó, es interesante cómo a veces también hay una especie de regresión. Por ejemplo, solo para un paréntesis acá, hoy día están trabajando pues algunas carreteras, sobre todo la de Choluteca, ya se está viendo pues un transporte vía aérea a Choluteca, que antiguamente casi en todos estos sitios, en la región norte, occidente, sur, etcétera, siempre han habido pistas. De hecho, hay colonias que se llaman La Pista. Sí, o sea, Honduras
es lo que ha abundado las pistas realmente, y eso es lo que nos ha ayudado a operarnos. Bueno, pero eso era más que todo para un comentario de que todavía este rubro de la transportación aérea ayuda al país, ¿no? Bueno, algo interesante es que pues, a nivel mundial se han llevado a cabo una serie de guerras mundiales. ¿Y qué pasó en Honduras para los años 40? ¿Cómo se estaba desarrollando la aviación para los años 40? Mire, para los años 40 ya tenemos una experiencia. Yo creo que fue la primera experiencia a nivel de una fuerza aérea en Centroamérica. El entonces presidente Tiburcio Carías Andino declaró para la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra a Alemania. Mucha gente se ríe con ese tema, ¿no? Claro, pero es una verdad histórica, es un hecho, un evento de trascendencia, ya que nuestros países estaban aliados ya prácticamente con la causa aliada, digámosle así, debido a que ya había una definición, países del eje, los aliados, y Latinoamérica en general era un suministrador de materias primas para la causa militar, para las fábricas, para el procesamiento de los materiales de guerra, lo logístico para la guerra, personal humano también. Entonces, en el 42 hubo una declaración de guerra y una carta que envió a Roosevelt, Tiburcio Carías, y hay una formulación legal ante el Congreso Nacional de Honduras y del Ejecutivo haciendo el acta de declaración de guerra y aliándose con los Estados Unidos en esos años. Entonces eso dio lugar a que la Fuerza Aérea Hondureña fuera designada a movilizarse a la costa norte. En la costa norte desplegaron aviones en Cortés, en Tela, en Ceiba, en Trujillo, y hacían patrullajes diarios buscando la posible amenaza de llegada de submarinos alemanes, los cuales circulaban por todo el Caribe buscando hundir barcos mercantes. Hay datos de hundimientos en el Golfo de México, en la zona de Brasil, en el Caribe, cerca de Cuba hundieron barcos y submarinos. Ahí para el caso, haciendo un énfasis con una de las imágenes, ahí está una de las, cuando Carías firmó el acta de declaración de guerra contra los países del eje. Ese es un documento que se ha encontrado en la hemeroteca, en los archivos de ahí del Archivo Nacional. Ahí se reseña, al pie de la foto existe ese dato, ahí está la foto ya un poquito viejita, ahí está definido. Es un documento histórico. El documento histórico donde se hace la declaración de guerra, que es un material interesante. Entonces, a la par de eso, la Fuerza Aérea ejerció vigilancia costera hasta el terminar la Segunda Guerra Mundial. Detectó submarinos, se establecieron una serie de bases, que todavía ahí tenemos algunos personajes que están vivos, que vivieron esa experiencia. El coronel José Enrique Soco Tocano, por ejemplo, fue uno de los pilotos jóvenes en esos años que estuvieron patrullando, ¿verdad? Ya que la Fuerza Aérea, con sus diferentes personalidades de la época, tuvo su protagonismo, porque en los años 30 formaron personas, formaron estudiantes de vuelo, mecánicos, ¿verdad? Y, por ejemplo, la imagen de ahí es donde está la pista de Toncontín en los años 40, a principios de los 40. Hay gente que ha puesto pie de foto que dice de los años 30, es una foto como del 42 para acá. Entonces, ahí se mira el edificio que diseñó Bressani, que es el hangar principal de la Fuerza Aérea Hondureña aquí en Tegucigalpa. Al lado izquierdo está el lado donde estaba TACA de Honduras. Ahí estuvo TACA en Toncontín por muchos años, iniciada en el 31 en Honduras, ¿verdad? Entonces, coyunturalmente tuvo mucha influencia en el desarrollo histórico de la aviación, no solo comercial, sino que militar. En este aeropuerto que ya, pues, como la historia nos dice, ya está llegando sus días de gloria, a su límite, ¿verdad? Pero es un aeropuerto creo yo que es el aeropuerto con más historia en Centroamérica, me atrevería a decir. Aquí tuvimos visita en el 28 de Charles Lindbergh, el primer hombre que cruzó el Atlántico en 1927, ¿verdad? Esa situación fue muy interesante. Ahí en la imagen tenemos al primer hondureño que se nombra como comandante de la iniciada Fuerza Aérea en el 47, Hernán Acosta Mejía, que es el nombre que tiene la base aérea aquí en Tegucigalpa. Ahí
Hay muchos datos de aviones, ahí tenemos un ejemplo, un avión, el Cóndor, un avión clásico, un avión que vino en el 36, desapareció en el 42 y pasando el Mitch, fue encontrado los restos allá por la Masica Atlántida, se accidentó. Normalmente la historia de la aviación solo se maneja al nivel oficial, no se cuenta la historia de las personas que participaron, ¿verdad? La aviación civil, los personajes, los mecánicos, los pilotos, muchas escenas como la que se mira en pantalla de los estudiantes allá de los años 40, que ahí uno de ellos es Soto Cano. Mucha gente que nadie la recuerda, es cierto, porque la ingratitud de la historia no llega a detallar, que es parte de la misión, en el caso donde participo como voluntario del Museo del Aire, donde podemos encontrar y recordar escenas como esa, donde hay personas importantes que llegaron a ser presidentes, comandantes. Marcaron la historia. Sí, marcaron la historia. Sí. Dieron pasos importantes que fueron cruciales para el desarrollo del país, porque como decíamos al inicio, la aviación conquistó Honduras en todos los campos, claro. Las comunicaciones, el comercio, la gobernabilidad del país, porque al haber un territorio sin comunicaciones terrestres, que antes había lo que es el telégrafo, el llegar a los pueblos donde no se podía, que prácticamente antes eran comandantes de armas los que tenían el mando en los territorios, en la costa norte, en el centro, pero con los aviones se logró llevar los comunicados legales, la correspondencia y todas las órdenes necesarias, ¿verdad? Y eso fue parte del proceso formativo de las personas que integraron la aviación militar en su momento y también se desprendieron hacia hacer a las primeras líneas aéreas que Honduras tuvo desde los años 40 para acá, y a las empresas fuertes. Bueno, realmente Jorge es toda una enciclopedia en la historia de la aviación, sí. Y que por eso hemos tratado un poco de darle un orden pues, cronológico a esta historia de la aviación. Hablamos un poco, Jorge, de los años 40, que fue pues, época de guerra. Ahora, ¿qué pasó una vez qué pasó entonces después de la guerra? En los años 50. Pasando la Segunda Guerra Mundial, recordemos que ya se establecieron otras pautas a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es la geopolítica jugó un papel importante. De ahí en esos años 50 surgió la famosa Guerra Fría, producto de que ya los rusos se empoderaron, los norteamericanos agarraron una fuerza importante. Y ya nosotros como país nos vimos en medio pues, de esas refriegas, de esas ideologías, de esos pensamientos. Y nuestra tendencia a nivel aeronáutico ha sido más con Occidente. De hecho, es pro-Occidente. O sea, en este caso, en los Estados Unidos ha sido nuestro principal aportante de equipo aéreo, tanto de aviones civiles y comerciales y militares. Entonces, nuestra influencia formativa, ahí surgió un canal de Panamá donde iban a estudiar ese montón de cadetes, los aviones, vía los programas de ayuda militar, aparecieron aquí, por ejemplo, en los años 50, entrándole ahí. Ya se empezó a modernizar ya con el personal graduado de los diferentes centros de educación a nivel de lo que es la Escuela de Aviación Militar de los años 30. Ya llegaron aviones de alto performance como los Corsarios. Hay un evento importante para el caso de eso, ya el proceso formativo. Ahí en esa imagen tenemos la izada del pabellón nacional en la Mosquitia. Mucha gente no sabe que la Mosquitia no solo fue decretada en el Congreso como departamento, fue producto de un conflicto militar con Nicaragua, en donde parte del pueblo nicaragüense de la época se había posesionado territorialmente de zonas de la Mosquitia y explotando las maderas y todos los recursos, a pesar de que había una definición fronteriza en la época, ¿no? Entonces la Honduras, con su fuerza aérea, estableció un movimiento aéreo para llevar tropas a la Mosquitia, y después del conflicto Mocorón, que es la guerra de Mocorón, ya hubo una definición como departamento, gracias a Dios, porque hubo una posición de soberanía de las Fuerzas Armadas, expresado en Fuerza Aérea Hondureña, que logró definir el territorio de la Mosquitia como parte del gobierno, del Estado de Honduras, ¿verdad? Ahí, en esos años ya hubieron más gente formada, más aviones. Ahí ya por aquella época ya la madurez se había alcanzado, porque partiendo de los años 30, 40, los 50 fue la época embrionaria, formativa,
la época de maduración, ya las decisiones, la capacidad de ya tener aviones más grandes como ese PB-4Y, ese es un avión, le decían Torofuego. Es un nombre, es un nombre común en nuestra cultura de la diversión. El Torofuego es el de las ferias. Ese avión venía con todas las armas, entonces los pilotos mecánicos mucho armamento, entonces parecía que tenía las varillas ya entiendo. Tenía ahí hay personajes, hay una foto que interesante, ahí salió Modesto Rodas, Vieda Morales y Osvaldo López. ¿Quién no va a nivel de historiador de saber qué personajes eran esos? Claro. ¿Verdad? Ahí tenemos personas que en su juventud fueron pilotos, de ahí llegaron a ser comandantes de Fuerza Aérea y de empresas comerciales, ¿verdad? Ahí por el caso, en esa imagen están los famosos King Cobra, aviones provenientes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos al general Mario Chinchilla y a un buen amigo, muy recordado amigo, Francisco Pérez Aguilera, Pancho Aguilera, uno de los pilotos famosos de la época. Una foto interesante, ¿verdad? Bueno. Entonces, en los años 50 fue una época efervescente, le digo, se ayudó a la soberanía, a la gobernabilidad del país, se formó más gente, se definieron más equipos de vuelo. A la par de eso ya se estaban creciendo las líneas comerciales que empezaron a trabajar a nivel privado. Bien, interesante. Vamos a hacer una breve pausa y si no los cambian ya regresamos. Ha volado como 70 modelos de aviones, un montón de modelos. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, ingeniero, el tema de la aviación es apasionante y sabemos que usted es de los más apasionados que por lo menos los que yo conozco, ¿no? Y de hecho, pues, su grupo, su gremio se ha acercado mucho a lo que es la carrera de Historia, el Departamento de Historia, los historiadores, al Instituto de Antropología e Historia, que somos los que pues, estamos con esto, ¿no? Si hablamos acerca del desarrollo de la aviación de los años 20, 30, 40, 50, los años 60, realmente, ¿qué fue lo que llamó la atención ya de los años 60, por ejemplo, ¿no? En la aviación? Porque hemos venido notando en todo el programa de que cada década en la aviación ha sido interesante, hay cosas interesantes que se van dando, ¿no? Sí, de hecho, haciendo un resumen muy rápido, recordemos que el entusiasmo de la aviación en los años 20, no había pilotos, no había mecánicos en Honduras, se entusiasmaron, pero hubo una par de decisiones, plata, se movieron comités pro aviación, se entusiasmaron personas a aprender a volar. En los 30 se empezó a consolidar eso, darle un poquito de sentido ya de comprar equipos, de entusiasmar más gente, organizar instituciones, Fuerza Aérea, Escuela de Aviación, líneas aéreas comerciales, vuelos de empresas privadas pequeñas. Se fue creciendo, entonces en los 50 se empezó, en los 40, 50, se armaron bien, ya las personas ya formadas a nivel académico, a nivel de escuela de aviación. En los 50 se empezaron, en 40 y 50 las primeras pruebas, patrullajes en el Atlántico, en el Caribe. En los 50 las pruebas así con nuevos equipos, afrontar un reto sobre el tema de un territorio que estaba siendo usurpado por un país vecino. Se logró posicionar, se estableció un departamento gracias a la aviación. Y toda esa gente, a la par de eso, geopolíticamente tenemos la influencia del problema de la Guerra Fría. Entonces aquí, finalizando los 50, a los 60, recordemos que ya se había dado, por ejemplo, la situación de Cuba, a nivel histórico. Así es. Entonces eso generó la formación de más personas para afrontar una posible amenaza de la presencia de situaciones de alteración de la situación política. Estábamos en medio entonces en los años 60, la Fuerza Aérea Hondureña la Escuela de Aviación formó mucha gente. Uno de los pilotos de los 50 y 60 fueron entrenados en aviones como los Corsarios, como los que estamos viendo en la imagen. Famoso Corsario. Sí, ese avión, creo que muchos de los que nos están viendo, escuchando, y algunos aquí, recordarán que esos aviones eran símbolo en nuestro país, ¿verdad?
en los días clásicos de los desfiles, pero fueron los combatientes, fueron los que atendieron la situación del 69, pero previo a ese 69, la guerra, en los años 60, todos esos muchachos, que ahora son muchos señores de la tercera edad, de los pilotos de esa época, fueron entrenados de manera bien amplia, dentro y fuera de Honduras. Una generación de gente con altas capacidades, los mecánicos, los pilotos. Personajes porque aparecen en las imágenes. Sí, por ejemplo, esa imagen representa los señores que estaban para el conflicto con el 69 en la base de Toncontín. Ahí hay mecánicos, pilotos, ahí está Soto, ahí veo a Cepeda, y bueno, hay un montón de gente, hay un montón de mecánicos ahí. Ahí está el coronel Soto. Ese es el as de la aviación hondureña, ese es héroe nacional. En el 69, el 17 de julio, derribó 3 aviones adversarios en combate aéreo. Es un evento único en el mundo, a nivel del tipo de avión, y es el único evento donde aviones como el de la imagen lograron hacer este conflicto, porque ya para los 60 ya habían aviones jet en otros países, y aquí estábamos con aviones de pistón y hélice. Este fue el último combate en el mundo, y eso le dio acreditación a Fernando Soto como uno de los especialistas en su campo, y es de esa generación de pilotos que entraron a la Fuerza Aérea, a la Escuela de Aviación en los finales de los 50, y afrontaron junto con otros la campaña aérea que les tocó en el 69. Entonces, pero era gente con un alto grado de especialización, que eso es lo que mucha gente no entiende, que alguien, por ejemplo, mucha gente mal usa el término de la guerra del fútbol, y eso no fue por un fútbol, claro, hombre. Incluso vamos a dedicar un programa para eso, ¿no? Sí. El tema interesante. Sí. Entre los datos históricos, ¿hubo, ingeniero, algún presidente que fue piloto? ¿Presidente de Honduras? Bueno, por ahí aparece un personaje, en alguna de esas fotos está don Osvaldo López Arellano, de allá de los años 40, graduado. Hay unas fotos por ahí. ¿Comentando esta, por ejemplo? Por ejemplo, ese es Coronel Soto, pues, y con su corsario, que lo tenemos en el Museo del Aire. Ahí lo lograron agarrar en esos años posteriores a la guerra. Es un dibujo de él cuando lo condecoraron en una reunión de Gathering of Eagles en Estados Unidos en el 98. Ahí tenía el grado de capitán para cuando la guerra, y recordemos que él murió en el 2006. El Congreso lo declaró héroe nacional en el 2003. Entonces, este es un personaje hondureño de esa generación de pilotos muy bien entrenados, que mucha gente no entiende. Dice, ¿cómo Fuerza Aérea superó esa prueba? Porque sí, la gente se formó. A la par de eso, mientras no había guerra, había, por ejemplo, ese tipo de casos, para volar en empresas comerciales, que es otra rama de la historia. Las empresas comerciales de Honduras fueron apoyadas con los pilotos que Fuerza Aérea iba formando, la Escuela de Aviación, se volaron comercial. Por ejemplo, esa foto ahí es un vuelo que hizo de la Fuerza Aérea hondureña a Vietnam del Sur, atendiendo una situación geopolítica de la época. Vietnam era efervescente para los norteamericanos en esa época, y Honduras, como aliado de Estados Unidos, claro, con los Estados Unidos prepararon ese viaje hasta Vietnam. Una delegación de hondureños fue a hacer una entrega simbólica de ayuda humanitaria, pero es el viaje más largo que ha hecho Fuerza Aérea, hasta Vietnam del Sur. Imagínense cruzar todo el Pacífico, ¿no? Ni siquiera hoy día, en este momento realmente. No, no lo hacen. Sí, ahora ya casi ya entrando a la década de los 60, ¿cómo se empieza a desarrollar la aviación en Honduras? La aviación en los años 60, 70. Bueno, sé que ya, por ejemplo, en los 70, ya empieza, posterior a la guerra del 69, fue cuando ya quedamos como con la República de El Salvador, que fue el conflicto de la guerra de las 100 horas, cómo afrontábamos cómo nos seguíamos viendo, porque la guerra fue parada por una decisión, una orden de la OEA, recordar eso. La guerra duró del 14 al 18, y después hubo una carrera armamentista de bajo perfil, mercado negro, suministros de uno y otro lado, porque había una amenaza. De hecho, la guerra no arregló nada. La guerra solo sencillamente provocó muertes y distensión. Y en los países centroamericanos se empezaron a armar, y Honduras tuvo la necesidad de adquirir aviones jet, como los que se presentan en las imágenes, ¿verdad? Aviones comprados en los años 70, inicios en el 70 precisamente, otros en el 75, y así, a mediados de los 70 se fue entrando a la era de la aviación jet, porque los aviones clásicos, que eran los corsarios,
ya estaban en sus últimos años, eran aviones de los años 50, que en sus años iniciales eran buenos, pero ya para los 70 ya eran obsoletos, que eso se combatió. Entonces aquí vinieron diferentes tipos de aviones, se entusiasmó la gente, se tuvo que entrenar la gente, que eso, vuelvo a insistir con eso, que la historia oficial solo habla del, vino tal avión en tal época, vino tal comandante hizo tal cosa, o tal presidente hizo tal cosa, pero no cuentan el esfuerzo de entrenamiento, el esfuerzo formativo para volar equipo. Y eso está expresado en cadetes, en mecánicos, en personal de líneas aéreas a nivel de mantenimiento, que toda gente tiene que aprender el proceso, porque la aviación es una de las ramas que exige a nivel técnico mucha especialización, ¿verdad? Hay un error, como dicen, es fatal, ¿verdad? Tiene que ser casi todo perfecto, ¿no? El desarrollo de la misma. Sí, no, la aviación es mantenimiento preventivo, el que no atiende eso preventivo se provoca una crisis. Ahí esta foto, por ejemplo, la propuse, la coloqué porque mucha gente, cuando los corsarios fueron despedidos de Honduras en el 79, muchos lloramos cuando se fueron los aviones. Y muchos decían que se lo había llevado un actor de cine, un tal Paul Newman. Cuentan la historia, ¿verdad? Pero ahí están viendo las imágenes de los pilotos que vinieron a traer esos aviones. Se los vendieron a una empresa a nivel porque los aviones ya estaban, no podían seguir volando aquí, ya no había cómo mantenerlos, y fueron comprados para el mercado del coleccionismo. Entonces esos son los pilotos que se lo llevaron. Es más una curiosidad, ¿verdad? Digamos, la diversidad de aviones, de hecho solo en la aviación militar, según un recuento que tengo, ha volado como 70 modelos de aviones. Un montón de modelos que requieren contar su historia. Pero no solo es la máquina inerte, es la persona, el ser humano, los que lo volaron, los que lo cuidaron, los que lo mantuvieron. Entonces hay un montón de datos que, como le digo, nos llegan fotos como esta. Este por el caso es un caso interesante de los 70, cuando activaron unos jets que habían llegado un poco en mala condición, y mecánicos hondureños los hicieron volar. Ahí los habilitaron, como el otro ejemplo, los Super Mister, unos aviones franceses que se le compraron a Israel. Que incluso suele salir en películas de la... Sí, esos son los aviones que habilitaron los mecánicos hondureños, que hay, obviamente, a nivel de la historia, hay mucha agitación de intriga, comentarios sobre eso, pero lo interesante en el enfoque positivo es de que de los aviones que no se lograban reparar, pudieron arreglar 2 y lo volaron. De hecho, fueron los primeros aviones jet que lo rompieron la barrera del sonido en Honduras. Este es un F-86K. Ahí están los señores coroneles retirados, Cepeda Andino y el general Walter López Reyes, son los que hicieron esos vuelos. Claro. Interesante. Realmente esta historia de la aviación cada vez nos sorprende más porque cómo se van articulando algunos hechos históricos con las personas, los protagonistas, y lo importante de todo esto, ingeniero Jorge, es que pues son hondureños los que marcan esta historia, ¿no? Son los hondureños los que llevan